Leemos, hermanos, como referencia el verso número 2 acerca del libro de Apocalipsis, del capítulo 3, que dice de la manera siguiente. Verso 1, y la parte final que dice, yo conozco tus obras. Amén, hasta ahí. Yo conozco tus obras. Es una frase nomás del verso 1 que dice, yo conozco tus obras. Y en el verso número 2, la parte también final, menciona y dice de la manera siguiente, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Bien, estábamos hablando entonces, hermano, en otras palabras, sobre lo que es, hermano, las obras que nosotros como, en este caso como iglesia, y en el caso bíblico, ¿verdad? La congregación de Sardis, hermano, las obras que ellos ejecutaban, el Señor les dice a ellos que Él conoce, ve las obras, ve lo que ellos hacen, pero el Señor ve, hermanos, en esa obra imperfección. Imperfección en el sentido no físicamente, que tiene que ser, por decir un ejemplo, si los hermanos van a construir alguna banca para la iglesia, el Señor nos está refiriendo de que los hermanos construyeron la banca y que la banca tiene defectos, como la pintaron mal o la pintaron, los tonos no son correctos, o que la banca tiene algunos bordes en la madera o algo por el estilo, o que no está a plomo, es decir, no se está refiriendo a ese tipo de imperfección, se está refiriendo especialmente a la actitud, hermano, de los hermanos que trabajaron en esa banca, y que a pesar, ¿verdad?, de que la actitud no era correcta, ellos finalmente terminaron la banca, terminaron las sillas, pero que el Señor se fijó, ¿verdad?, no solamente en el aspecto físico, cómo acabó, cómo terminó la banca, sino que Él vio el corazón, la forma en que, la actitud que ellos tuvieron al hacer, ¿verdad?, esa banca. Entonces, el Señor aquí, hermano, está hablando en la iglesia de Sardis. Es un problema, hermanos, que a la iglesia le estaba, lo voy a decir de esta manera, restando puntos delante del favor de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, lo menciona en el libro Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Sardis, para que la iglesia de Sardis, hermano, empiece a manejar la actitud o la forma en que ellos trabajan en la congregación. Una de las cosas muy importantes que aquí menciona, ¿verdad?, es de que el Señor dice claramente que las obras que ellos hacen, ¿verdad?, las ha visto no de una buena manera que ellos las han estado haciendo. Y por esa razón él menciona este detalle. Ahora, quisiera, hermano, que leyéramos, para poner algunos ejemplos relacionados con las obras que cada iglesia ejerce en particular. Quisiera que buscáramos en la Escritura el libro de Primera de Juan. Primera de Juan está antes de Apocalipsis, ¿verdad? Antes de Apocalipsis está Judas, luego está Tercera de Juan, Segunda de Juan, y luego usted encontrará Primera de Juan, bien cerquita. Primera de Juan, capítulo número 4 y verso número 20. Vamos a utilizar un principio de la palabra de Dios, hermano, aplicado a este aspecto que el Señor resalta en la iglesia de Sardis.
para que tengamos un panorama un poquito más amplio. Primera de Juan, capítulo 4, verso número 20, dice de la manera siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es que mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, aquí viene el detalle, a quien ha visto. ¿Cómo? Aquí viene ahora la pregunta: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ese es un principio de la palabra de Dios, que, hermanos, si la persona, ¿verdad?, no tiene amor lo suficiente para demostrarlo a su prójimo, en este caso a los hermanos de la iglesia, que los está viendo, ¿verdad? El hermano no tiene la capacidad, no tiene el perdón, etcétera, etcétera, para amar a la persona que está viendo. Entonces dice la Escritura, ¿cómo esta persona se va a jactar o va a decir que tiene la capacidad de que ama a Dios sobre todas las cosas cuando ni tan siquiera a Él lo ha podido ver? Entonces la Escritura aquí se va a un plano humano, a un plano, hermano, muy realista. Es decir, que si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿verdad?, tiene que haber en esa misma dirección, hermanos, una actitud de amor hacia las personas que nosotros vemos. Ahora, aquí es bien bonito decir amén, y gracias porque lo dijeron. Porque, hermanos, en la vida real, ¿verdad?, cuando nosotros interactuamos, nos relacionamos con los hermanos, con las personas, ahí, hermano, entra en acción, ¿verdad?, muchos aspectos, como por ejemplo, ¿verdad?, diferencias de carácter, diferencias de estrato social, diferencias económicas, diferencias familiares, diferencias de raza, de lengua, y ahí entran todas las diferencias. Entonces, hermano, cuando decimos que amamos a alguien, ¿verdad?, ese amor tiene que ser, hermano, como una flecha que traspasa todas esas diferencias y que al final, ¿verdad?, aparece la misma punta de la flecha. Ahí sí, hermanos, podemos decir que el amor está trabajando sobre, ¿verdad?, la posición económica, sobre la posición laboral, sobre la posición social, sobre la posición familiar, eclesiástica, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos decir que el amor es genuino y que trabaja, ¿verdad?, sin encontrar ningún obstáculo en el camino. Pero cuando, hermano, el amor, hermano, va en su curso, en su trayecto, de repente, ¿verdad?, llega a un encuentro y, hermano, encuentra un obstáculo y ahí topa y se detiene aquella flecha, entonces ahí, ¿verdad?, ahí nosotros, hermano, estamos fallando porque entonces nosotros no podemos decir, ¿verdad?, sí amo al Señor, pero aquí abajo nosotros, hermano, estamos fallando porque hay diferencias que nos detiene, hermano, a nosotros, que nosotros, hermano, amemos a la persona como Dios quiere que la amemos. Ahora, él, hermano, uno puede decir, bueno, hermano, entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo? ¿Cuál es el mejor ejemplo que nosotros podemos, verdad, imitar y decir, verdad, tenemos que ser entonces como esta persona? Bueno, el mejor ejemplo fue, hermanos, el Señor Jesucristo. Porque Él nos amó a nosotros sin importar, hermanos, de dónde nosotros venimos, sin importar, hermano, quiénes somos nosotros, sin importar, hermano, qué es lo que nosotros hemos hecho, y sin importar, hermano, lo que nosotros pensamos, tenemos o hagamos, sin importar todo eso, hermano, el Señor Jesucristo no vino a este mundo a preguntarnos primero si, hermano, nosotros íbamos a cambiar para que entonces nosotros, hermano,
dijéramos, sí, Señor, vamos a cambiar, entonces el Señor Jesús dijera, bueno, entonces así, si van a cambiar, si me prometen que van a cambiar, yo voy a morir en la cruz del Calvario por ustedes para que me reciban como Salvador personal de ustedes. Ahora, Él no hizo eso, sino que Él vino, murió en la cruz del Calvario, es decir, de su parte, hermano. Él lo demostró y abrió el camino, abrió la puerta. Entonces ahora Él dice, ahora imíteme. Entonces ahí, hermano, es donde entra, ¿verdad? Entra a aquella postura de que si nosotros, hermano, decimos, ¿verdad? Algo, hermano, que es así aquí en la tierra, tenemos que estar, hermano, también dado por hecho de que también en los cielos lo vamos a hacer de esa manera. Ahora, voy a poner un ejemplo aplicado, hermano, a nosotros. Si nosotros, hermano, por ejemplo, ¿verdad? Decimos que amamos al Señor, que permanecemos en su palabra, que, hermanos, somos fieles a Él, que guardamos aquí, hermano, que lo amamos, etcétera, etcétera. Pero lo voy a decir de esta manera, pero usted ni tan siquiera viene a la iglesia, ni tan siquiera viene a los cultos, ¿verdad? Ni tan siquiera lo vemos en ningún momento. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros vamos a atestiguar? Atestiguar de que usted es una persona fiel al Señor, que guarda su palabra, que se mantiene en sus caminos, que está luchando, que está perseverando en la oración, que está creciendo espiritualmente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a atestiguar eso? Cuando ni tan siquiera, hermano, para comenzar, lo mínimo es verlo aquí, le dice, ni tan siquiera lo mínimo, o sea, ni tan siquiera en eso lo vemos. Ahora, no podemos atestiguar de esa manera. O sea, no podemos decir, al contrario, lo que podemos decir de esa persona es de que anda desanimada, de que no quiere nada con Dios, que tarde o temprano se va a ir al mundo y tarde o temprano también se va a ir de la iglesia. Y también podemos atestiguar que una de las personas que andan hablando, hermanos, de todo el mundo aquí en la congregación. Eso es lo más común, ¿verdad? No podemos decir lo contrario, podemos decir lo que realmente ocurre. Entonces, hermano, una persona que está en los cultos, hermano, y que está presente, hermano, y que viene esto y que hace aquí, entonces nosotros podemos atestiguar y decir, bueno, esa persona parece que está creciendo en la fe, esa persona parece que está, que quiere más de Dios, esa persona, entonces podemos, hermano, atribuirle, hermano, detalles de ese tipo. Pero si de repente la persona, hermano, que está aquí en la iglesia, ¿verdad? Y que está perseverando y de repente, ¿verdad? Se va al mundo. Uno dice, pero no parecía. Pero sí que todo estaba haciéndolo correctamente. Entonces, hermano, de esa misma manera, como no podemos, ¿verdad? Nos es como una sorpresa decir esas cosas, también a nosotros nos sería, hermano, como algo sorpresivo decir que una persona que no asiste a la iglesia, que no se congrega, es una persona que está perseverando en la oración, en el ayuno, hermano, que está llenándose del Señor, que está, hermano, instruyéndose. Es decir, es algo que realmente en la vida real no existe. Entonces, hermano, cuando aquí este principio de la palabra de Dios, en el verso 20, dice que, hermanos, si nosotros, hermano, nosotros que vemos a las personas, no, hermanos, las amamos, es decir, como son, entonces difícilmente nos van a creer que nosotros amamos de corazón también al Señor. ¿Cuántos me aman a mí, hermano? ¿Se los puedo creer o no? Bueno, en cierta ocasión el Señor me dijo estas palabras, no hace muchos días. Me dijo esto. Si me habló de la obediencia, y por eso hice mención de este principio. Me habló de la obediencia y me dijo que si la iglesia no me obedece a mí, bueno, en el sentido, ¿verdad?, de dar las instrucciones, de decir cómo se hace esto y lo otro, me dice el Señor, si la iglesia a ti no te obedece, que te mira, no te obedece, es decir, que todo el tiempo siempre hay alguien que quiere decir lo contrario, siempre hay alguien que quiere irse por allá.
Siempre hay alguien que dice, bueno, yo digo, aquí nos vamos por acá, otro está diciendo, no, es por acá. Lo que él está diciendo no sirve. Entonces, si a ti que te ven no te obedece, me lo dijo el Señor, si usted duda, pregúntele a él. Arrégleselas con él. Si usted no cree, arréglaselas con él. Si a ti que te ven no te obedecen, entonces el Señor me hizo a mí una pregunta, yo me quedé callado. Si a ti que te ven no te obedecen, ¿cómo? Me dijo él a mí, me preguntó, ¿cómo? ¿Me van a obedecer a mí que no me miran? Es el mismo principio. Ahora, usted dirá, pero estar de acuerdo con el pastor que tenemos en esta iglesia, a mí no me da. Bueno, lo siento mucho, pero el orden de Dios es ese. Si usted quiere ignorarme, pasar por alto mi presencia, el ministerio que Dios me ha dado, bueno, yo lo voy a dejar porque estoy tan 100% seguro que se va a ir a estrellar con la pared. Si es que Dios me ha puesto. Si Dios no me ha puesto, el que se va a ir a estrellar soy yo. Y, hermanos, es bien complicado esta situación. Porque a veces la gente no quiere, los hermanos no quieren, la iglesia no quiere. O hay un grupo, o hay alguien que siempre anda por ahí, hermano, con la cola de Judas. Y, hermanos, Dios me dijo, si a ti no te quieren obedecer, entonces, que te ven. Entonces, ¿cómo van a obedecerme a mí que no me están viendo? En esa posición, hermano, en esa posición, yo necesito, ¿verdad? Yo necesito que aquí la iglesia comprenda que las cosas que nosotros hacemos, hermano, físicamente, visiblemente, entre nosotros, hermano, tiene que ser atestiguada también por Dios. Es decir, hermano, en otras palabras, si usted le sonríe a alguien, por favor, sea sincero. Sea sincero con esa sonrisa. Sonríale, hermano, a pesar que le caiga mal. Sonríele, pero que esa sonrisa sea, hermano, un amor que cubre aquella parte donde usted, hermano, se siente, hermano, que no puede amar a esa persona. Ahora, ese amor viene exclusivamente de Dios, no lo fabrica uno. No es que uno se va a poner un velo en los ojos como que vaya a reventar una piñata y va a ir a abrazar a todos los hermanos, los amo, y cuando se levanta el pañuelo, se queda asustado. Amén. Así de esa misma manera, hermano, de esa misma manera, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que ese ejemplo que vemos aquí en el verso número 20, hermanos, es muy importante que nosotros, hermanos, visualicemos el detalle, el aspecto, cuando la Escritura menciona, hermanos, de que Dios ve las obras, pero que ahora que las está viendo, está encontrando detalles, hermano, que a Él le están afectando, hermano, en la forma que nosotros lo hacemos. Leamos, hermano, busquemos otra porción de la palabra de Dios, hermano, que tengo por acá, que es muy importante que la veamos. Mateo capítulo, leámoslo, Salmo 100, leamos el Salmo 100, verso número 2. Salmo 100, verso número 2. Este es, hermano, una recomendación que yo le puedo entregar para que, hermano, en la manera de que usted le sirva al Señor, hermano, en esta y en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo, hermanos, considere este aspecto. Salmo 100, verso número 2. Este salmo tiene que ver mucho, hermano, con la forma en que nosotros le servimos al Señor. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios, dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿A cuántos de ustedes les gusta servir al Señor? ¿A las buenas o a las malas? Hacen las cosas después que las han hecho,
van hablando de uno. Y después ya no quieren seguir viniendo a la iglesia porque saben que si los puso a barrer, la próxima vez que los vean aquí en el templo, los van a llamar para darle la escoba y que se pongan a barrer. Hermano, ¿a cuánto les pesa hacer las cosas para el Señor? El Señor está diciendo aquí, hermano, sírvanle con alegría. Es decir, hermano, que uno tiene que tener otra actitud diferente. Si usted no tiene esa actitud, entonces es porque, hermano, algo está pasando en nosotros. Algo está sucediendo en nuestra mente. O sea, nosotros estamos visualizando la obra de Dios de otra manera diferente, hermanos, como el Señor la quiere que nosotros la miremos. Hermano, es decir, que haya, hermano, no es que se va a estar riendo todo el tiempo como que si fuéramos payasos, pero está hablando, hermano, de una actitud dispuesta, de una actitud, hermano, alegre, una actitud, hermano, en la cual uno le va a decir, sí, hermano, necesitamos tal cosa, sí, hermano, esto queremos hacer, sí, hermano, mire, usted cree, sí, hermano, es decir, ese tipo, hermano, de actitud, no importa, hermano, quién sea usted, es algo que el Señor lo demanda de nosotros. Pero, hermano, cuando hay pereza, pero cuando hay disgusto, pero cuando hay, hermano, esto y lo otro, hermano, créame que su corazón, sus pensamientos no están conforme o no están alineados a la palabra de Dios, y ahí hay que, hermano, enmendar algo. Leamos, hermano, 2 Corintios, capítulo número 9. Aquí hay otra recomendación, hermano, que no la quiero pasar por alto. 2 Corintios, hermano, capítulo número 9, verso número 7. 2 Corintios, capítulo 9, verso número 7. Aquí ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted, vuelve otra vez a aparecer la alegría. Si usted va a dar algo, hermanos, no sienta, hermanos, que lo estamos obligando o que le estamos diciendo alguna indirecta desde el púlpito para que usted lo haga. Hermanos, esto tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Se tardaron mucho. Esto, hermano, el deseo de servirle al Señor es algo, hermano, que tiene que, ¿verdad?, brotar del corazón de uno. ¿Para qué? Para honrarlo a Él. Y cuando nace del corazón, óigame, cuando nace del corazón, hermano, hermano, eso va acompañado ¿de qué? De una alegría para Dios, de un servicio para Él. Pero si usted no quiere servir al Señor, hermano, y al terminar el culto, yo lo sigo y le pongo la mano en la espalda y le digo, hermano, que ¿desearía usted hacer tal cosa en esta iglesia? ¿Qué haría? Hermano, hablamos más tarde. Hermano, lo vamos a pensar. Hermano, mire, lo voy a discutir con mi esposo, con mi esposa, y luego le doy una llamadita. Mentiras. Nunca llaman. Ahora, hermanos, eso me ha pasado a mí aquí en la iglesia. Me ha tocado buscar personas, hermano, quisiera usted, ahí le aviso, mis. ¿Usted cree que yo voy a contar con esas personas? ¿A usted le gustaría que le diera una segunda oportunidad a esas personas? Aquí me están diciendo que no. ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? Sí. Bueno, el pastor tiene que ser paciente, hermanos. Pero no tonto, ¿verdad? Pero no así. Es decir, hermano, queremos formar, ¿verdad? No queremos cortar cabezas, queremos formar creyentes, cristianos, hermano. Y hay que ser pacientes, Y hay que esperar, hermano. A veces uno tiene que esperar.
¿verdad? Para que Dios termine de hacer la obra completa en la persona, y entonces después de un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Y esperar más de 3 años, 4 años, como su servidor, y seguir esperando que Dios pueda utilizar, hermano, a las personas para el servicio, la obra de Dios. Leamos, hermano, capítulo 25 del libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 25, otro ejemplo aquí, hermanos, que también no lo quiero pasar por alto. Mateo capítulo 25 y verso número 14. Mateo 25, estamos hablando de la obra de Dios, de la forma que nosotros hacemos la obra de Dios como iglesia. Mateo capítulo 25, verso número 14. Verso número 14. Verso número 14, capítulo 25, verso 14, hermanos, del Evangelio según San Mateo. Ahora, voy a leer, hermanos, unos versículos, voy a leer verso 14. Yo les recomiendo que usted lea en su casa el verso 14 hasta el verso 30, pero voy a leer algunos versículos salteados. Verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Verso 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió. Si usted puede, hermanos, subrayar en su Biblia, si usted la quiere manchar, le recomiendo que subraye la palabra escondió. Escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, verso número 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21, y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también, verso 22, el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor, verso 23, le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26, respondiendo su señor le dijo: siervo, ¿cómo? Malo, ¿y qué más? Negligente. ¿Qué es negligencia? ¿Quién puede decirme qué es negligencia? Irresponsable, muy bien. Que es un descuidado. ¿Qué más? Imprudente. ¿Qué más? Por ahí vamos. Dice: ¿sabías, siervo malo y negligente? ¿Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Verso 27, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso número 28, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo, hermano, el Señor de la parábola?
quitarle pues el talento y darlo al que tiene más, al que tiene 10 talentos. Verso 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30, hermano, este verso 30, ¿verdad? Si le quiere poner una ruedita al número 30, hermano, todo el versículo es muy, muy importante, hermano, es muy importante. No lo podemos pasar por alto. Incluso si pasamos por alto el verso número 30, hermano, podemos ser reos de condenación eterna, podemos ir al infierno. ¿Sabía usted, hermano? Ya lo vamos a leer. ¿Sabía usted, hermano, que por qué razón nosotros podemos ir al infierno, al lago de fuego y azufre, perder la salvación eterna, ir a la perdición eterna? Hermano, ¿por qué cosas nosotros podemos ir a esos lugares? Por la desobediencia, y ahí entra el pecado. Y hermano, ¿verdad? Por no atender la palabra, etcétera, etcétera. Hermano, por todas razones vamos a caer. ¿A dónde? Al infierno. Entonces, fíjese, si lo vemos desde un punto de vista humano, no tendría sentido estar aquí. Cuando, hermano, al final de los días, cuando nos hagan las cuentas nuestras, vayamos a parar al infierno. ¿Le gustaría a usted tener esa sorpresa al final? No, a nadie. A nadie. Entonces, hermano, esforcémonos ahora, hermano, y esforcémonos por cambiar entre nosotros mismos nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Por qué, hermano? Porque eso va a garantizar, hermano, que seremos habitantes de la patria celestial. Ahora, hermano, no solamente, fíjese, por no atender la palabra, por el pecado o por la desobediencia, hermano, podemos ir al infierno, sino que hay otra razón. Mire qué importante es. Hay otra razón por la cual también nosotros podemos ir al infierno, y de esa nunca se predica. Yo tengo 30 años de estar en la obra de Dios y nunca en mi vida alguien me habló de eso. Hasta que un día, hermano, escudriñando la palabra, noté, Dios mío, ¿puedo ir al infierno? También por ignorar el verso número 30 del capítulo 25 del libro de Mateo. Y ese día, hermanos, yo tenía que ir a una reunión familiar a predicar. Y prediqué acerca de eso. No sé si los hermanos se acuerdan. Aquí están. Y que no sé si prediqué también en otra reunión, como dándole el realce, la importancia, y hasta ahora lo estoy mencionando aquí a nivel de iglesia. Hermano, leamos el verso 30, dice, y al siervo inútil. ¿Quién era el siervo inútil, hermanitos, aquí en la parábola? El que al Señor le entregó, ¿verdad?, un talento. ¿Y qué hizo él con el talento? Hermano, lo escondió. Y cuando vino el Señor, ¿qué hizo? Se lo regresó. Ahora, hermanos, ¿este hombre le robó a Dios, sí o no? La pregunta está un poquito... hay que pensar, la verdad. Este hombre estaba, hermanos, quitándole lo que era el Señor, del Señor. Bueno, lo vamos a hacer bien fácil. Dios le dio uno le entregó. Cualquiera de nosotros diría, ¿verdad? Bueno, si no me lo robaste, pues por lo menos entregármelo. Hace un día de esto, hace unas semanas, no fueron semanas, hace unos días, yo fui a hablar muy fuertemente con una persona, porque me molestó. Habíamos hecho, hermanos, un trato donde esta persona voluntariamente nos iba a ayudar con el proyecto de donación. Y entonces, cuando yo regresé, le dije, bueno, ¿ya está listo? No, me dice, venga mañana. Está bien. Regresé, ¿ya está listo? No, venga mañana. Regresé otra vez, ¿ya está listo? No, venga mañana. Y digo, por último, me cansó un poco. Y le dije, mire, ¿qué ha pasado? Ya me ha dicho tanto tiempo. Y me dijo, fíjese que honestamente no sé qué hice lo que usted me entregó. Me dice. Entonces yo le dije, mire, búsquelo. Sí, lo voy a buscar. Y volvió otra vez. Venga mañana. Y venga tal día. Y venga tal semana. Le voy a decir algo. Exactamente un año.
Esperé un año, pasó ya un año. Y dije, hoy se las va a ver conmigo. Y llegué. Y en su trabajo, y enfrente de su jefe, le dije, ¿qué pasó con lo que acordamos? Y me volvió a decir, venga mañana. No me volverá a decir otra vez lo mismo. Ya llevo un año esperando las cosas. Sí, pero vamos a hablar otra vez. Mire, le he mandado texto, le he mandado correo electrónico, he venido aquí personalmente y usted me tiene así, jugando conmigo. Estoy esperando, lo que hicimos cuesta dinero a la iglesia. Y usted prometió, y si usted, hermano, y si usted no va a hacer, entonces usted me ha estado mintiendo todo este tiempo. No voy a seguir esperando más. Tiene que hacer algo. O hace esto o hace lo otro. Un hermano de la iglesia se quedó pálido porque es moreno. Ahora, le dije, entramos en un convenio, hermano, ni tan siquiera lo que le entregamos pudo retornar. Ahora, hermanos, le dije todo, así se lo dije con estas palabras, todo, hermano, y estamos rodeados de personas. Todo lo que hice con usted no sirvió de nada, le dije. Así se lo dije. Ahora, en el proyecto de la nación hemos tenido muchas personas que han sido de esa misma, han actuado de la misma forma. Y otros que han querido, hermano, lanzar sus uñas, sus garras y comerse un buen pedazo de carne. Hermanos, pero no han podido. Y aquí sí que la cosa es bien fuerte a veces. Ahora, hermanos, llegué otra vez y ni me volteó a ver. Pero voy a volver a llegar. Y le voy a decir, ya van un año y quiero ver un mes que estoy esperando. Y se lo voy a seguir recordando todo el tiempo. Porque eso es del Señor. Y le corresponde al Señor. Y si no quiere hacer nada, pues le voy a leer la palabra del Señor, para que tal vez así se le aflojen los dientes y actúe y tenga temor de Dios. Ahora, hermano, este hombre le da un talento, regresa, hermanos, viene el Señor, pide cuenta, se lo da, se lo entrega ahí inmediatamente. Y cuando el Señor ve que le dio un talento y viene el Señor y le dice, te di uno y me retornas uno. El Señor se disgustó, hermanos. Porque ¿sabe qué? El talento, hermano, aquí en esta parábola, hermano, representa, hermano, las cualidades, los dones que nosotros, hermano, tenemos para poder servirle en la casa, al mismo Dios de los cielos. Entonces, hermano, Dios le entregó a usted, a cada uno de los que estamos aquí, fíjese, según la capacidad de cada uno de nosotros. Dios nos ha entregado por lo menos uno para arriba, hermano, de cualidades, de talentos, de dones, hermano, según la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que lo utilicemos en el servicio de la obra de Dios. Si usted, ¿verdad?, no utiliza el don o el servicio, hermano, que Dios le ha entregado en la iglesia, lo que va a suceder, hermano, que cuando Cristo venga por su iglesia o Él lo llame a su presencia, Dios demandará, fíjese, demandará, no de mí, demandará de usted, hermano, de usted por no haber utilizado su talento. ¿Qué puede usted hacer, hermanos? ¿Qué puede usted hacer? Yo puedo cantar. Bueno, cántele al Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Tocar un instrumento? Pues tóquele al Señor. Ahora, no es que tampoco va a venir, ¿verdad? Mire, puedo tocar y puedo mariachi y la cumbia y la salsa. Mire, no es así tampoco. Tiene que arreglar su vida, tiene que estar en comunión con Dios para que también lo haga. Es decir, pero el talento lo tiene ya.
Entonces utilícelo. ¿Qué tiene usted? Bueno, un negocio, o tengo esto, o yo puedo hablar, o yo puedo hacer esto, escribir aquí, o yo puedo construir, etcétera, etcétera. Es un talento que en la iglesia se necesita y es útil. Y eso es lo que Dios, hermano, quiere, que cada uno de nosotros utilicemos nuestro talento. Si no lo utilizamos, lo que va a suceder es que, hermano, usted puede ser un buen hermanito, usted puede ser una persona, una ovejita bien tranquila, bien calladita en la banca, pero por no usar el talento, usted se va para el infierno. Pareciera que estoy predicando algo, una doctrina contraria, pero aquí está la Biblia. El Señor le dijo al que le había entregado un talento: siervo negligente, inútil. ¿Y qué le dijo a los demás? Agárrenlo y tírenlo así, hermano, como que es basura, como que ya no sirve. Tírenlo allá. ¿A dónde? ¿A dónde lo tiraron, hermano? A las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea que, hermano, que no solamente hay que cuidarse del pecado, de desobedecerle a Dios, sino que también hay que servirle con todo nuestro corazón. Si en tu familia o en tu matrimonio alguien no quiere que le sirvas a Dios, bueno, pues obedézcale y váyase al infierno los dos juntos. Por eso es que el Señor dijo, ¿verdad? En cierta ocasión: yo he venido a traer discordia, uno con el otro, este con aquel. ¿Por qué? Porque uno va a decir: no hagas eso en la casa de Dios, no le sirva, no vayas a la iglesia, no te congregues, quédate aquí. Pero otro va a estar con su corazón, hermano, que le va a estar, hermano, que le va a estar queriendo salir. No, pero yo quiero servirle, yo quiero irme a gozar, yo quiero ir al culto, yo quiero ir con los hermanos, yo quiero evangelizar, yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero también a escalar y estar en una posición de aquí a allá y servirle más al Señor, hermano. Es decir, alguien va a querer y otro no va a querer. Bueno, el que quiera, hermano, preocúpese por servirle al Señor, porque eso es parte de su salvación. Hermanito, ¿qué talento usted tiene? Si alguien de aquí dice: yo no sirvo para nada, le vamos a dar con este micrófono para que reaccione y para que empiece a pensar: Dios mío, ¿qué hace falta en la iglesia? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Hermano, pero no solamente venga a hacerlo este domingo, porque el miércoles yo prediqué de eso. Hágalo todo el tiempo. Amén. Bueno, hermanos, esto es muy importante. Finalmente yo leí toda la porción, todos los versos, hermano, y la escritura, ¿verdad? El verso 30 señala, hermanos, que nosotros debemos, hermanos, de usar nuestros talentos y poder, hermano, ponerlos al servicio de la casa del Señor. ¿Cuántos de los que están presentes van a preocuparse ahora que han escuchado este texto por servirle más al Señor? ¿Puedo contar con ustedes? Por aquí oigo un coro, pero por este lado así un poco desperdigada la cosa. Bueno, al final lo sigo yo entonces al parqueo. Veamos, hermano, entonces veamos un detalle para ir concluyendo. Un versículo que está, un texto más. Daniel, vámonos a Daniel, hermanos. O más bien, vamos a dejar a Daniel después. Vamos a irnos a Mateo 22, hermanos. Mateo 22, vámonos a Mateo 22. Vamos a dejar a Daniel para la próxima ocasión porque está un poquito largo. Mateo 22, capítulo 22. Mateo capítulo 22. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 22? Verso número... está interesante esto. Verso 1 al 13. Mateo 22, verso 1 al 13. Mire qué interesante está esta porción de la palabra de Dios.
¿Están listos? Amén. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. Acuérdense que el Señor dice, cuando el Señor dice en su palabra, el reino de los cielos es semejante a, y el Señor cuenta una historia, una parábola. Quiere decir, hermano, que en las cosas de Dios, las cosas se hacen de esa manera. El Señor lo dice como quien dice, allá, ¿verdad? El reino de los cielos, y uno mira para arriba, ¿por dónde estará? Y que no es allá arriba, allá al fondo, no. Hermano, es aquí entre nosotros. Todo lo relacionado con la obra de Dios se hace de esta manera. Dice, el reino de los cielos, verso 2, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ay, ¿qué pasa ahí? No quisieron ir. Imagínense, se les invita y no quieren ir a la fiesta. Y volvió a enviar a otro siervo, verso 4, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparados, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hasta aquí. ¿Ha visto usted de este tipo de personas, hermano, aquí en la iglesia? Por casualidad. Que uno, como dice el verso, hermanos, 4, que los invita, y la gente, verso 5, no le hace caso a uno. Y cuando uno los anda buscando, dice, uno se fue para allá, a la labranza, otro se fue a hacer su negocio, otro anda por allá haciendo un mandado. Y entonces, ¿ha visto usted casos de ese tipo por acá? ¿Los ha visto? Son terribles, ¿no? ¿Cómo se siente uno, hermanos? ¿Cómo se siente el pastor? ¿Cómo se sienten los que dirigen? Que le diga a los hermanos, hermano, mire, venga a las 8 y el fulano ni aparece. Venga, hermanito, a las 9 y usted le pone un texto, les pone un correo, les pone aquí, les manda un mensaje, les manda un recado, hermano, y ni por cerca. ¿Han visto algo así aquí, hermanos? ¿Qué será? ¿Qué será, hermano? ¿Qué será eso? ¿Una epidemia? ¿Un virus? ¿Qué será eso, hermano? ¿Cómo lo podemos calificar? Yo llevo ya 4 años aquí predicando y todavía me doy en la cabeza. ¿Qué será? No lo entiendo. ¿Será algo espiritual? ¿Será algo cultural? ¿Será que la tecnología nos falla por ratos? ¿Será que la gente en realidad no quiere servir? ¿No quiere nada de compromiso? Bueno, eso sí me lo han dicho. Hay gente que me lo ha dicho, no quiero nada de compromiso con la iglesia. Yo no quiero servir. Y no me estén llamando. Y no quiero que me involucren en tal cosa. Así de entrada. Y son personas que tienen dones y talentos de Dios. Pero sé también que no se quieren poner a cuentas con el Señor. Ahora, hermano, resulta aquí pues que las cosas se alistan, se le llama a la gente y la gente no quiere atender y agarran otro rumbo. Leamos otro ejemplo. Lucas 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 16. Este está más terrible que los otros, hermano. Lucas 14, verso 16. Dice de la manera siguiente. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses.
El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, el padre de familia bien contento, ¿verdad? Dijo a su siervo, ¿dice así? No. Entonces, enojado. El padre de familia es el Señor. Y el Señor se enoja, hermanos, con nuestras actitudes. Por eso fue que, hermano, le comentaba esa parte. Si a mí, que estoy al frente, no obedecen, ¿cuánto más le van a obedecer a él que no lo ven? A mí que me están viendo. Dice, verso número 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hasta ahí. Hermanos, hasta ahí. Bien, concluimos diciendo lo siguiente, hermanos. La forma en que nosotros trabajamos y laboramos en la iglesia es algo, hermano, que nos tiene que preparar y llamar la atención para que, hermano, nuestra actitud de cómo nosotros le servimos al Señor, hermano, sea diferente. Sea diferente, sea con una actitud de alegría, con una actitud de disposición, con una actitud, hermano, donde nos preocupemos por la obra de Dios. ¿Cuántos se preocupan por la obra de Dios, hermanos? ¿Qué hace usted entonces? ¿Qué hace usted entonces? ¿Cuántos quieren hacer más para el Señor? Bueno, hermanos, ese es un reto que cada uno de nosotros tenemos. Todos somos útiles en las manos del Señor. A unos les ha entregado un talento, a otros les ha entregado 2, 3, 5, 10, 15, los que sean. Pero cada uno, hermanos, va a producir conforme a la capacidad que tiene. El que produce uno, hermanos, no se sienta mal al ver al otro que produce 10, déjelo a él. Dios le dio 10 talentos al otro, es porque tiene capacidad, le va a pedir más. Acuérdense aquel texto, al que mucho se le da, al que mucho se le da es el que mucho desparrama. Así somos nosotros. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y mucho, hermanos, tiene que cuidar. Al que tiene uno, pues no tiene preocupación. No tiene, hermano, ninguna presión de nada. Es uno, está tranquilito. Pero el que tiene 10, tiene la capacidad para producir 10. Ese tiene más presión. Ahora, Dios le dio 10 porque sabe que va a producir más. Entonces, el que produce más, no menosprecie, por favor. El que solamente produce apenas uno. Porque eso también se da en la iglesia. La competencia, la envidia, hermanos, y la jactancia. Dios es poderoso de invertir, y el que produce 10 produzca uno, y el que produce uno invierta ahora 10. Dios es poderoso para hacerlo. Cada quien trabaje en humildad, hermano, conforme a Dios le ha dado, y manténgase en su casilla, hermano, y no trate de romper lo que el Señor le ha dado. Dios no le ha dado a usted, hermanos, por decir algo, predicar en una iglesia al frente de un grupo. Quizás no le ha dado eso. No se sienta mal porque no lo va a hacer. Si Dios, hermano, lo llama en algún momento, pues amén, ¿verdad? Él lo va a hacer. Pero si no lo ha llamado, entonces no se meta a fuerza. No trate de verdad de colectar puntos o de colectar votos para que, hermanos, lo elijan. Y aquí está fulano, ¿verdad? Votamos por él. No haga eso. Así como entra, así mismo va a salir de ahí, disparado. Así que, hermanos, llegamos hasta acá y con esto concluimos esta parte muy importante, hermanos, de las obras, donde Dios, hermanos, vio en la iglesia de Sardis que andaban muy mal. Yo aquí, hermano, personalmente quiero actualizar esta parte en la iglesia.
para que, hermanos, nuestro compromiso con las obras que hacemos, hermanos, superen, hermanos, la obra que la iglesia de Sardis tuvo, para que no caigamos y no, hermanos, tropecemos con este obstáculo, hermanos, que estaba impidiendo, hermanos, el crecimiento y, hermanos, la presencia de Dios misma en este pueblo, en esta congregación de la iglesia de Sardis. Amén. Llegamos hasta acá, hermano. ¿Alguien tiene alguna pregunta por el momento? ¿Alguien quisiera comentar, hermanos, relacionados sobre las obras que hemos estado hablando de la iglesia de Sardis? El servicio en la casa del Señor es muy indispensable. El servicio en la casa de Dios, hermano, con un corazón dispuesto, alegre, hermano, y servicial, es muy indispensable. El querer, hermanos, utilizar lo que Dios nos ha entregado para el servicio en la casa de Dios, hermano, es muy, pero muy importante, hermano, utilizarlo. Cada uno de nosotros tenemos, hermano, tenemos un talento, una cualidad, algo que para nosotros es fácil hacerlo, hermanos. Eso es muy importante que lo utilice en la casa, en la obra de Dios. Aquí tenemos muchos talentos, pero no todos están trabajando en acción. Yo sé que Dios está trabajando en usted y queremos que siga trabajando para que todos, hermanos, como una máquina, seamos una máquina de piezas pequeñas, grandes, chiquitas, pero que cuando entramos en acción, hermano, todos estamos trabajando para la obra de Dios. Amén. ¿Preguntas?